Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fresnillo, profesor de Ivy Wave, y hoy vamos a hacer las preguntas más complicadas de la prueba 2 del examen de Matemáticas, Aplicaciones e Interpretaciones de nivel medio de mayo de 2022, el penúltimo que se hizo. Acordaos que podéis pedir clases de matemáticas o de cualquier otra asignatura a través de Ivy Wave y también ayuda con vuestros trabajos, monografías, ensayos de teoría del conocimiento. Vamos a empezar con la pregunta 2 de este examen. Nos dicen, Scott compra comida para su perro en bolsas grandes y todos los días le da al perro la misma cantidad de comida. La cantidad de comida para perros que queda en la bolsa al final de cada día se puede modelizar mediante una progresión aritmética. Un día concreto, Scott abrió una bolsa nueva de comida para perros y le dio de comer a su perro las tazas que fueran. Al final del tercer día quedaban en la bolsa 115,5 tazas de comida para perros y al final del octavo día en la bolsa quedaban 108 tazas de comida para perros. Nos piden, hay el número de tazas de comida para perros que le da al perro cada día y que quedaban en la bolsa al final del primer día. Podemos modelizar esto como una progresión aritmética. Entonces lo que vamos a tener es una progresión aritmética donde el primer día tenemos la bolsa entera de comida, el segundo día tenemos la bolsa un poco más vacía porque le faltan las tazas que le haya quitado, que le haya dado de comer al perro, el tercer día un poco más vacía, y así sucesivamente. Podemos decir que UN, vamos a llamarlo, es las tazas que quedan al final del día N. U1 será las tazas que quedan al final del primer día, U2 del segundo día, U3 del tercer día y así sucesivamente. Y con los datos que nos han dicho que al final del tercer día, es decir, U3, quedaban 115,5 tazas y que al final del octavo día, es decir, U8, quedaban 108 tazas. Como siempre, estos ejercicios de progresiones aritméticas, acordaos que el truco es poner por un lado el valor y por otro la fórmula. Nosotros sabemos que la fórmula general de una progresión aritmética es U1 más n-1 por d. Nos queda que U3 será igual a U1 más 3 menos 1 por d, U8 es igual a U1 más 8 menos 1 por d. U1 más 2D en el primer caso, U1 más 7D en el segundo caso. Y en el primer caso será igual a 115,5 y en el segundo caso será igual a 108. Tenemos entonces ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver o bien a mano o bien con la calculadora, ¿no? De aquí podemos sacar que D es igual a menos 1,5 y que U1 es igual a 118,5. Y ahora, si nos fijamos en lo que nos preguntan, vemos que la cantidad que le damos al perro cada día es las tazas que quitamos del saco, es decir, la diferencia de la progresión. Estas son las tazas que damos al perro. Y, por otra parte, el 1 es el número de tazas que había al final del primer día, es decir, la respuesta al apartado 2. Nos piden ahora que calculemos el número de días que se pueda alimentar al perro de Scott con una misma bolsa de comida. Es decir, nosotros lo que vamos a ir haciendo ahora es, el primer día le vamos a quitar 1,5 tazas, el segundo día le vamos a quitar otra 1,5 tazas, hasta que hayamos vaciado toda la bolsa. Entonces, nos están pidiendo, en primer lugar, cuánto tiempo tardará en llegar a cero la cantidad que le demos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sabemos es que UN es igual a 0. Al final del día N habrá 0 tazas en la bolsa. Y también sabemos que UN es igual a U1 más n-1d, y como ahora ya tenemos los datos, 118,5 más n-1 por menos 1,5. Entonces igualamos y nos queda que 118,5 más n-1 por menos 1,5 es igual a 0. Y si resolvemos esto, bien a mano, bien con la calculadora, nos queda al final que n es igual a 80 días. Con una bolsa puede alimentar al perro durante 80 días. Nos dicen ahora que en 2021 Scott se gastó $625 en comida para perros y que prevé que la cantidad que se gasta en comida para perros irá aumentando a un ritmo anual del 6,4%. Determine la cantidad que Scott prevé gastar en comida para perros en 2025. Redondee la respuesta al número entero de dólares más próximo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una progresión geométrica, ¿vale? Siempre que nos dicen que aumenta un ritmo del 3%, del 5% de un porcentaje, nos están dando una progresión geométrica, donde la razón va a ser 1,064, porque crece un 6,4%.
anual. Asimismo, tenemos el precio del primer año, es decir, sabemos que 1 es igual a 625. Y nos están pidiendo el precio en 2025. En 2025, con respecto a 2021, habrán pasado 4 años. Entonces, claro, al final de 2025 habrán pasado 5 años, porque habrán pasado todo 2021, todo 2022, todo 2023, 24 y 25. N es igual a 5. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí, al final, es U5, que si usamos la fórmula de una progresión geométrica, que es U1 por R elevado a n-1, en nuestro caso va a quedar U1, que era 625, por 1,064 elevado a 5 menos 1. Y si calculamos esto, nos da $801. Nos piden ahora, en el apartado D, que calculemos el valor de esta expresión tan rara. Esto es el sumatorio, ¿vale? Nos quiere decir que estamos sumando desde el primer término, el de abajo, hasta el décimo, es decir, desde el primer año, 2021, hasta el décimo año, que sería 2030 en este caso, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes. Y aquí nos están dando el término general, que si nos fijamos es el término general de nuestra progresión geométrica que habíamos calculado antes. Entonces, en realidad, lo que nos están pidiendo es lo que nosotros comúnmente llamamos S10 y que tenemos una fórmula para calcularlo. S10 es U1 por R elevado a n menos 1 entre R menos 1. Si sustituimos en nuestro caso, S10 será 625, que era nuestro 1, por 1,064 elevado a 10, que es nuestro n en este caso, menos 1, entre 1,064 menos 1. Y si calculamos esto, nos da 8.394,39, pero como nos han dicho que aproximemos, serán 8.394. Y ahora lo siguiente que nos preguntan es que describamos qué representa el valor del apartado en este contexto. ¿De qué nos están hablando? Aquí nos están hablando de comida para perros. Y nos han dicho que esto es el gasto que hace Scott en comida para perros. Esto es cada año. Entonces, como hemos calculado la suma de los 10 primeros años, ese 10, lo que habremos calculado es el gasto que Scott habrá hecho en comida para perros en los 10 primeros años. La última pregunta nos dicen que comentemos si resulta apropiado modelizar esta situación mediante una progresión geométrica. ¿Qué ocurre si modelizamos esta situación mediante una progresión geométrica? Que en algún momento, ¿no?, las progresiones geométricas siempre crecen y crecen y crecen y crecen y crecen si la razón es mayor que 1. Entonces, en este caso, como nuestra razón es mayor que 1, que habíamos dicho que era 1,064, que tenemos aquí, en algún momento el precio de las bolsas de comida será elevadísimo. Entonces, no tiene mucho sentido modelizar según qué cosas, como por ejemplo el gasto de Scott en comida para perros, según una progresión geométrica. Vale, vamos ahora con la pregunta 4, que nos dice: la Texas Star es una noria que hay en la Feria Estatal de Dallas. La noria mide 61,8 metros de diámetro. Para comenzar un viaje, el pasajero se monta en el asiento que está en el punto más bajo de la noria, situado a 2,7 metros del suelo, tal y como se muestra en la siguiente figura. Un viaje consta de varias vueltas y la noria da 1,5 vueltas por minuto. Y nos dicen también que la altura de un asiento respecto al suelo, h medida en metros, durante un viaje en la noria se puede modelizar mediante la función h de t es igual a menos a coseno de bt más d, donde t es el tiempo en segundos transcurrido desde que un pasajero comenzó su viaje. Y nos piden ahora que calculemos el valor de A, B y D. Vamos a dibujar primero un diagrama. Nos han dicho que esta altura, desde el suelo hasta la plataforma, es 2,7 metros. Esta altura de la noria es 61,8 metros. También nos han dicho que da 1,5 vueltas por minuto. Lo último que nos han dicho es que tiene una función h de t que es igual a menos a coseno de bt más d. Vamos a empezar por el valor de A, acordaos que era la amplitud, es decir, la diferencia entre el punto más alto de la función trigonométrica, que en nuestro caso será 61,8 más 2,7, menos el punto más bajo de la función trigonométrica, en este caso de nuestra noria, que está a 2,7, y todo esto dividido entre 2, 30,9. Lo siguiente que tenemos que calcular es B, que B estaba relacionado con el periodo de la noria.
y el periodo de la noria era el tiempo que tardaba la noria en dar una vuelta entera. Pero aquí tenemos un problema. Nos han dado el periodo en vueltas por minuto y nosotros lo queremos en segundos. Si en un minuto, que son 60 segundos, da 1,5 vueltas, en X segundos dará una vuelta. 60 entre X es igual a 1,5 entre 1, X será igual a 60 entre 1,5, que es 40 segundos, ¿vale? Ya tenemos el periodo. Y por otra parte tenemos la relación con el periodo. Sabemos que el periodo, el tiempo en dar una vuelta, será 360 entre B. Por lo tanto, si resolvemos para B, B será 360 entre el periodo, es decir, 360 entre 40, que nos da 9. Por último, nos piden el valor de D, que si os acordáis, esto lo que nos indicaba era a qué altura estaba el centro de la noria, ¿vale? O el centro de la turbina, el centro de la hélice, es decir, a qué altura cruza con el cero, por así decirlo, el seno o el coseno. En este caso, la altura central de la noria va a ser 2,7 metros y la mitad de la altura de la noria, ¿no? Entonces, D será igual a 2,7 más 61,8 entre 2, 2,7 más 30,9, es decir, 33,6. Podemos entonces escribir la función como h de t es igual a menos 30,9 coseno de 9t más 33,6. Nos dicen ahora que un viaje en la noria dura 12 minutos en total, que calculemos el número de vueltas que da la noria en cada viaje. Simplemente hacer una regla de 3. Sabemos que si en una vuelta tarda 1,5 minutos, pues en X vueltas tardará 12 minutos. Entonces, X, 1 entre X, será igual a 1,5 entre 12, X será igual a 12 entre 1,5, que son 8 vueltas. Y en el apartado C nos dicen, para exactamente un viaje en la noria, sugiera el dominio adecuado para h de t y un recorrido adecuado para h de t. Es decir, nuestra función h de t, que es esta, es igual a menos 30,9 coseno de 9t más 33,6. Nos dicen para un viaje en la noria. El dominio, acordaos que era el rango de valores que puede tener nuestra variable independiente. En este caso, nuestra variable t, ¿no? Nuestra variable t nos han dicho que son 12 minutos el viaje de la noria. Entonces, como mínimo, el viaje va a empezar en 0 y va a acabar en 12. El dominio de h de t será 0 menor o igual que t y menor o igual que 12, porque el tiempo de un viaje está entre 0 y 12 minutos. Y por otra parte, el recorrido es los valores que puede tomar nuestra variable dependiente, en este caso la h, la altura, ¿no? Entre qué altura y qué altura vamos a estar. Nuestra altura mínima es 2,7 y nuestro máximo será 2,7 más 61,8, que es 64,5. Por lo tanto, nuestro recorrido de h de t será 2,7, será más pequeño que h de t y será menor que 64,5. Nos dicen ahora que Big Tex es una estatua de un vaquero de 16,7 metros de altura que está en pie sobre el suelo horizontal y junto a la noria. Y nos dicen que, teniendo en cuenta el gráfico de h de t, determina para una vuelta de la noria el tiempo durante el que el asiento está más alto que la estatua del vaquero. Si lo dibujamos, lo que tenemos es la altura de la noria, va a empezar en 0, va a ir subiendo, llegamos al máximo, luego baja, luego sube, luego baja, luego sube y así sucesivamente. Y oscila entre 2,7, que hemos dicho que era la altura mínima, y 64,5, que era la altura máxima. Y ahora nos están preguntando durante cuánto tiempo está por encima de la altura del vaquero. ¿Qué podemos hacer? Podemos dibujarnos la altura del vaquero, que sería, pues, que haría como por aquí, 16,7. Y sabemos que el tiempo que va a estar por encima de la altura del vaquero será durante todo este tramo, mientras sube, llega al máximo y luego baja y llega hasta la altura del vaquero. Entonces tendremos que calcular la coordenada x de estos dos puntos, el punto donde está por primera vez por encima de la altura del vaquero, donde está a la misma altura, y el punto donde vuelve a estar a la misma altura del vaquero. ¿Esto qué quiere decir? Que calculemos la intersección entre las dos gráficas, los puntos donde h de t
es igual a 16,7. Obviamente esto lo hacemos con la calculadora y nos sale que este punto es 6,3, 16,7 y este otro punto es el 33,6, 16,7. Por lo tanto, el tiempo por encima de la altura del vaquero será los 33,6 del segundo punto menos los 6,3 del primer punto, que nos da 27,3 segundos. Y el último apartado nos dice: está previsto trasladar la noria Texas Star a una plataforma más alta, de modo que la altura máxima de la noria aumentará hasta los 65,2 metros. Esto hará que cambie el valor de un parámetro A, B o D de los que se halló en el apartado A. Identifique qué parámetro cambiará. Vamos a volver a considerar nuestra función h de t. Este primer parámetro, el A, nos decía era la amplitud, ¿no? Que era la diferencia entre el punto más alto y el más bajo. Entonces, esta amplitud, si movemos la noria a una plataforma más alta, no cambiará, ¿no? Siempre que no cambiemos la noria a otra más grande o a otra más pequeña, la diferencia seguirán siendo esos 30,9. Luego tenemos el parámetro B, que, si os acordáis, está relacionado con el periodo. El periodo nos dice cómo de rápido, cómo de despacio giramos. Entonces, no va a cambiar cómo de rápido o cómo de despacio gire la noria. Da igual si está a 50, a 100 o a 200 metros del suelo. Entonces, esto tampoco cambia. Y luego, por eliminación, ya sabemos que es la C. Pero también porque la C nos indica la altura del centro de la noria. Y si movemos la noria a una plataforma más alta, el centro de la noria ahora estará a una altura más alta. Entonces, este parámetro D, sí que cambia. Y lo que nos piden ahora es el valor del nuevo parámetro que se identificó en el subapartado E1. Vamos a hacernos un diagrama. Luego tenemos otra plataforma que es más alta que la anterior, que no sabemos cuánta altura tiene, vamos a llamarlo P, y sabemos que entre las dos suman 65,2 metros. Por lo tanto, sabemos que 61,8 más P será igual a 65,2, P será igual a 65,2 menos 61,8, que es igual a 3,4, ¿vale? Y ahora acordaos de cómo hemos calculado el parámetro D antes. Lo que hemos hecho ha sido, el parámetro D es la altura de la plataforma más la altura de la noria partido de 2. 3,4 en lugar de 2,7 más 61,8 entre 2, que es 34,3 metros. Vale, vamos ahora con la última pregunta del examen, la 5, que nos dice: en una cafetería se preparan cada mañana X litros de café. Los beneficios que obtiene la cafetería cada mañana, C en dólares, se pueden modelizar mediante la siguiente ecuación, donde K es una constante positiva. Nos piden: hay una expresión para DC entre dx en función de K y de X. Es decir, nosotros tenemos, en primer lugar, la función C es igual a X entre 10 por K al cuadrado menos 3 entre 100 X al cuadrado. Acordaos que siempre en estos casos nos va a venir mejor, casi siempre, expandirla. Y nos va a quedar K al cuadrado entre 10, porque K es una constante, entonces es un número, por X, menos 3 entre 100 por X al cubo. Y ahora nos piden DC entre dx, que es lo mismo, si os acordáis, que C', es decir, la derivada. Y acordaos que la derivada de un polinomio se hacía cogiendo el exponente de la x, restándole 1, y luego bajamos el exponente original, no el que hemos restado, multiplicando. Entonces nos va a quedar K al cuadrado entre 10 por 1 por x elevado a 1 menos 1, menos 3 entre 100 por 3 por x elevado a 3 menos 2. Si desarrollamos un poco, esto nos queda K al cuadrado entre 10 por 1, que no hace falta ponerlo, y por x elevado a 0, que es 1, que tampoco hace falta ponerlo, menos 3 entre 100 por 3 por x al cuadrado. K al cuadrado entre 10 menos 9 entre 100 por x al cuadrado. Vale, nos dicen que a partir de lo anterior calculemos el valor máximo de C en función de K, dando la respuesta en la forma pk al cubo, donde P es una constante. Es decir, nos están pidiendo el C máximo. Y esto pasaba cuando la derivada, acordaos, era 0. Los máximos y los mínimos son cuando la derivada vale 0. Es decir, en nuestro caso tendrá que cumplirse que K al cuadrado entre 10 menos 9 entre 100 x cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, perdón, se me había olvidado aquí multiplicar el denominador también. Por lo tanto, nos va a quedar que
k al cuadrado entre 10 es igual a 9 entre 1000 x cuadrado. Por lo tanto nos queda que x es igual a 1000 entre 9 por 10 x cuadrado. Y aquí podemos quitar un 0 y un 0, nos queda que 100 entre 9 k cuadrado. Por lo tanto, x será la raíz cuadrada de 100 entre 9 k cuadrado, que es la raíz de 100, que es 10, la raíz de 9, que es 3, y la raíz de k cuadrado, que es k. ¿Vale? Ya tenemos el valor de x para el que el beneficio es máximo, pero queremos calcular el beneficio máximo. Por lo tanto, tendremos que calcular la c cuando x es igual a 10 tercios de k. Como teníamos la función antes, nos va a quedar como k al cuadrado entre 10 por 10 entre 3 k menos 3 entre 1000 por 10 entre 3 k al cuadrado. Y esto nos va a quedar, perdón, este último era al cubo. Entonces, al final nos queda que esto 10 con este 10 se nos va, k al cubo entre 3 menos 3 entre 1000 por 1000 entre 27 k al cubo. Se nos van estos miles y nos queda que es k al cubo entre 3 menos 3 entre 27 k al cubo, o lo que es lo mismo, k al cubo entre 3 menos k al cubo entre 9, nos queda 2 k al cubo entre 9. Ese sería el beneficio máximo. Nos dicen ahora que el encargado sabe que la cafetería obtiene unos beneficios de $426 cuando en una mañana se preparan 20 litros de café, que calculemos el valor de K. Nos han dado realmente un punto de la función, ¿no? Sabemos que cuando la X es 20, la C es 426. Simplemente sustituir en nuestra función 426 es igual a 20 entre 10 por K al cuadrado menos 3 entre 100 por 20 al cuadrado, ¿vale? Si lo hacéis con la calculadora, os va a salir que K es igual a 15. Y ahora nos dicen en el siguiente apartado, en el C2, que utilicemos el modelo para hallar cuánto café se debería preparar cada mañana en la cafetería para maximizar los beneficios obtenidos. Como hemos calculado que el valor X del máximo era 10K entre 3, entonces este valor simplemente sustituiremos por nuestro valor de K calculado, que será 10 por 15 entre 3, que esto es igual a 50. El apartado D nos dice ahora, dibuja aproximadamente el gráfico de C en función de X, rotulando el punto máximo y los puntos de corte con el eje X con sus coordenadas correspondientes. Entonces, esto simplemente nos tenemos que ir a la calculadora, dibujamos la función y buscamos los máximos, los mínimos y las intersecciones. Si lo dibujamos, vemos que nos sale una cosa como así, como una parábola un poco echada para un lado, porque es una ecuación de tercer grado. Este punto será el 0, 0, este punto será el 86,6, 0, y este punto, el máximo, será 50, 750, que sería el beneficio máximo. Y lo último que nos pregunta es, el encargado de la cafetería desea atender al mayor número posible de clientes. Determine la cantidad máxima de café que puede preparar la cafetería en una mañana sin incurrir en una pérdida de dinero. Es decir, si nosotros hacemos esta gráfica y nos fijamos, aquí está el número, o sea, el café servido, por así decirlo, y aquí está el beneficio. Entonces, si ahora lo que hacemos es buscar el mayor número de clientes servidos, lo que queremos es servir el mayor número de tazas de café sin incurrir en pérdidas. O sea, queremos estar por encima del eje X, entonces tenemos que estar en este rango y servir la mayor cantidad de café. ¿Cuál es esa mayor cantidad de café posible? Los 86,6 litros, porque a partir de 86,6 litros empezaremos a tener pérdidas. Entonces, 86,6 litros permite servir la mayor cantidad de café sin entrar en pérdidas.